Bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Abogados Informa. La semana pasada estuvimos hablando sobre Estados Unidos y hoy vamos a seguir haciéndolo, pero más concretamente sobre las próximas elecciones que van a tener lugar en aproximadamente un año. Para ello contamos con varios invitados a lo largo de la noche. El primero de ellos es Moses Beltrán. Bienvenido, Moses. Buenas noches, hola. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre los presidentes de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién fue Abraham Lincoln? Abraham Lincoln es uno de los presidentes más famosos que ha habido en Estados Unidos. Abraham Lincoln, cuando murió, como fue un buen presidente, le hicieron un entierro muy famoso, que es ahora muy turístico, el Lincoln Memorial en Estados Unidos. Abraham Lincoln se conoce una persona con gran capacidad oratoria. En esta película que tenemos aquí mismo, habla muy bien de su capacidad oratoria. También trata de un juicio que hubo contra si había esclavitud o si no había esclavitud. Abraham Lincoln fue elegido presidente del Partido Republicano, ganó las elecciones. Luego, él no quería que haya esclavismo, pero mucha gente sí que quería esclavismo. Y entonces eso llevó a una guerra de Estados Unidos del Sur contra Estados Unidos Norte, la cual Abraham Lincoln ganó, fue una de las más sanguinarias de Estados Unidos. Luego, más tarde, se volvió a presentar y al presentarse dentro de un mes, estaba dando un discurso, fue asesinado de un tiro y se murió, porque se dice que lo mató un racista, porque aún seguían habiendo racistas después de la guerra. Fue un atentado. Háblanos ahora de más la actualidad, ¿no? El actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Obama es uno de los presidentes más famosos, es famoso ahora. Obama, su padre era de Kenia, su padre era negro, vino de Kenia a Estados Unidos y se casó con una inglesa, una de Estados Unidos. Tuvieron un hijo, Obama, y luego el padre se fue a Kenia, dejó a la madre sola con el hijo en Estados Unidos. Mientras tuvo que cuidar unos años a su hijo sola, se conoció a una persona de Indonesia en Estados Unidos. Ella le quería mucho, se fue a Indonesia con Obama y el indonés a Indonesia. Luego se crió a Obama ahí, su infancia, hasta los 18 años en Indonesia, con gente musulmana, porque Indonesia es musulmana. A los 18 años se fue a Estados Unidos, estudió Derecho en la universidad. Más tarde ya era abogado, se sacó un despacho en Chicago y luego ya empezó a hacer juicios, tenía buena capacidad oratoria, se presentó en las elecciones y se hizo presidente. Hay una ley en Estados Unidos que dice que solo se pueden presentar como máximo 2 veces, no se puede presentar 3 veces, más de 3. Entonces, Obama ya se ha presentado 2 veces y en 2016 ya no podrá seguir siendo presidente, será expresidente. Y Obama ahora, hace unos meses, se estaba dedicando más en los temas de Irán y Irak. Y ahora ha empezado a relacionarse mejor con Cuba. Muchas gracias, Moses, por hablarnos de estas figuras tan importantes para Estados Unidos. Gracias a ti y a Información TV. Seguimos hablando de presidentes estadounidenses, en este caso lo hacemos ahora con Teodora Beltrán. Teodora, ¿quién era Kennedy? Kennedy es uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos. Ha sido el presidente más joven, con 43 años, y el único católico. Ha intentado invadir Cuba, pero ha fracasado en esa invasión. Y por su origen de asesinato fue por su origen en Dallas, porque cuando se había enfadado con Cuba e intentó invadirlo, pues entonces cuando él estaba en Texas, en Dallas, pues uno le mató
por invadir Cuba, bueno, aunque no lo invadió. Y después de que él muriera, pasó a ser presidente su hermano Bobby, pero bueno, no fue del todo presidente porque antes de que fuera presidente estaba dando un discurso y un palestino lo mató por ser muy amigo de los judíos. Sí, interesante historia. Háblanos ahora de quién fue Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy fue una de las mujeres más famosas en la historia de Estados Unidos del siglo XX, porque se casó con dos personas muy significativas en el siglo XX. Su primer matrimonio fue con Kennedy, que gastaba mucho, y con Onassis, Aristócrates Onassis, pues cuando se casó con él gastaba por lo menos unos 50 millones de euros al mes. Ejemplo, cuando se quería comprar un vestido no sabía qué color comprárselo y se los compraba de todos los colores. Un gasto innecesario, claramente. Gracias, Teodora, por tu aportación. Gracias a ti, ¿qué información tuve? Continuamos hablando de las elecciones presidenciales, lo hacemos ahora con Dakota Grass. Dakota, bienvenida. Buena. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el proceso de elección del presidente de Estados Unidos? Bueno, al presidente de Estados Unidos no se le elige directamente, sino es a través de una asamblea con, bueno, lo llamaremos lectores o representantes, como se quiere decir, de cada estado, los cuales se integran dentro de un colegio electoral. Estos representantes de cada estado van en proporción de la población de estos estados. Por ejemplo, Nueva York se colocaría con 39, con 55, que sería el que más representantes tiene, estaría California, y así sucesivamente. A ver, al presidente de los Estados Unidos hay candidatos que se han presentado, por ejemplo, y sí que han obtenido el mayor número de votos en lo que es el voto colectivo poblacional, por así decirlo. Total, sí. Mientras que al no tener el suficiente número de representantes en esta asamblea no han podido ganar las elecciones, por así decirlo. Así ocurrió en el año 2000, cuando el presidente Al Gore no consiguió vencer, aunque tuviera más votos populares, porque George Bush, que fue el que ganó esas elecciones, tenía bastantes más representantes en la asamblea, pero lo que es el voto popular sí que lo había ganado Al Gore. Ya que hablamos de la Cámara de Representantes, cuéntame un poco en qué consiste y también el Senado. La integran dos cámaras, bueno, el Congreso y el Senado. La Cámara Baja, allí se llama The House, y la integran unos 438 representantes. Estos representantes también van en número de la población del Estado y serán elegidos cada 2 años, durarán en el cargo 2 años y podrán volver a ser reelegidos. Después, como Cámara Alta, tenemos el Senado. El Senado el número de representantes es independiente al de la población, puesto que lo componen 2 senadores de cada estado, independientemente de su población. Y estos son renovados cada 2 años un cuarto, por lo que cada senador puede durar en el cargo unos 6 años aproximadamente. Pues muchas gracias, Dakota, por acercarnos a estos datos más técnicos de las elecciones. Nada, a ti. Mónica Gisbert tiene más datos para darnos, en concreto sobre los candidatos. Mónica, háblanos sobre los candidatos del Partido Demócrata, en primer lugar. Sí, bueno, pues los candidatos que se presentan en el Partido Demócrata son 5. En primer lugar tenemos a Hillary Clinton, que es la favorita en todas las encuestas. Fue primera dama en 1992 hasta el año 2000, fue senadora por el estado de Nueva York
y a sus 68 años, la esposa del expresidente Bill Clinton, es la segunda vez que se presenta a las elecciones presidenciales, ya que lo intentó en 2008 y fue derrotada por Barack Obama en la primera fase de las elecciones. Hillary Clinton ha defendido siempre los derechos de las mujeres y de las niñas, el acceso a la educación y también la igualdad económica. También estuvo a favor de la guerra de Irak, sin embargo ha mantenido una actitud en cuanto a política exterior más firme que el actual presidente Obama. Una de las grandes sorpresas dentro del Partido Demócrata es Bernie Sanders, que se define a sí mismo como un demócrata socialista. Es un término que no tiene muy buena aceptación en Estados Unidos. También tenemos al candidato Martin O'Malley, que es uno de los que tiene mayor apoyo de la comunidad afroamericana e hispana, y él defiende sobre todo la reforma de las prisiones, un poco para acabar con la saturación que hay en Estados Unidos, en las cárceles, y favorecer la reinserción social de los presos. Otro de los candidatos es Kasich, que fue el único que en 2002 votó en contra de la guerra de Irak, y fue un dato del que además presumió en su primer debate como demócrata. Por eso el mayor apoyo que tiene actualmente es de los demócratas más reacios a una intervención militar en el exterior. Lo usa en su campaña, ¿no? Sí, y el último que tenemos como demócrata es el profesor de la Universidad de Harvard, el Lessig, que se presenta con el único objetivo de reformar todo el sistema electoral estadounidense. ¿Y qué nos puedes decir de los candidatos republicanos? Bueno, los republicanos, la verdad que el que destaca es Donald Trump, que a sus 68 años es, bueno, aparte de una estrella televisiva y mediática, un poco polémico también, en Estados Unidos, se presenta a las elecciones por el Partido Republicano, y él en su anuncio afirmó que él es el único que puede un poco reorientar el rumbo de Estados Unidos, ya que está desligado de la política y de las falsas promesas que, según él, prometen sus contrincantes demócratas. Sin embargo, el continuo ataque a los inmigrantes mexicanos ha provocado una oleada de críticas. Luego, otro de los favoritos dentro del Partido Republicano es Marco Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos, y a sus 43 años es el actual senador en el estado de Florida. Y cuando se presentó en abril a la candidatura, se presentó un poco como el producto del sueño americano, basado un poco en el ascenso socioeconómico, en la posibilidad de triunfar. Y rechaza cualquier acercamiento a Cuba, y además también es un defensor de la política exterior americana, que coloque a Estados Unidos como líder hegemónico mundial. Y además refleja una imagen joven, dinámica, que es lo que está gustando, y es por ello que tiene una gran aceptación. Sin embargo, otro de los favoritos sería Jeb Bush, que es hijo y hermano de expresidentes, y a sus 62 años se presenta a las elecciones dentro del Partido Republicano. Ya colaboró con su padre en la campaña política y se prevé como uno de los favoritos también. La verdad es que son perfiles muy diferentes, pero ¿qué nos dicen los sondeos, las encuestas? Bueno, pues los últimos sondeos prevén como candidatos dentro del Partido Republicano a Marco Rubio y a Jeb Bush, se colocarían como los favoritos, y en el bando de los demócratas destaca Hillary Clinton. Pero como curiosidad decir que en la historia de Estados Unidos se da que el poder se ha ido alternando periodo tras periodo, por lo tanto esta vez le tocaría a los republicanos, ya que el actual presidente es el demócrata Barack Obama. Veremos lo que pasa. Gracias, Sí, Mónica. Gracias a ti. Como siempre, finalizamos el programa, pero antes tenemos que pasar por Pedro Beltrán. Bienvenido, Pedro.
Buenas noches y muchas gracias por venir a nuestra casa. Bueno, digo bienvenido, pero nos has invitado una vez más tú. Bueno, bienvenido a la tele, que estamos en la tele, ¿no? Ahí está. Bueno, explícanos un poco, de forma resumida, qué nos has preparado aquí, el despliegue de hoy. Sí, principalmente, y dado que el tema son las elecciones en Estados Unidos, son una serie de películas sobre distintos presidentes en la historia de Estados Unidos. Empezando por el final y por orden cronológico, tenemos a John Adams, una serie estupenda sobre John Adams. John Adams es el segundo presidente de Estados Unidos. El primero fue Washington, que dio nombre a la ciudad, a la capital. Y de John Adams pasamos al tercero, Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, una película estupenda también sobre Jefferson en París. Lincoln, ya ha pasado unos cuantos años más, y es una película buenísima. Y a continuación, siguiendo con serie de presidentes, estamos ya después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un grupo amplio de presidentes ahí que son menos conocidos, no hay películas. Tenemos a Truman. Truman es el presidente que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Truman era el sucesor de Roosevelt. Roosevelt es el único presidente de la historia de Estados Unidos que ha sido elegido 3 veces consecutivas. El mandato constitucional con la prohibición de elegir presidentes más de 2 veces, de lo que antes hablaba Moses, surge precisamente cuando Roosevelt es elegido 3 veces, porque era como una costumbre simplemente. Bien, Roosevelt muere y es elegido Truman presidente de Estados Unidos. El siguiente presidente es el de la siguiente película, me refiero al siguiente, al sucesor de Truman, es Eisenhower. Eisenhower es muy conocido por el desembarco de Normandía, fue el general de las tropas americanas que dirigió ese desembarco. En 1953 fue elegido presidente de Estados Unidos y también tuvo 2 mandatos. Y después de Eisenhower, también en orden, el que sigue es Kennedy, quizás el más popular porque fue asesinado, aunque también debemos destacar el protagonismo tan excelente que tuvo cuando pudo estallar una guerra nuclear a nivel mundial, la Tercera Guerra Mundial, que hubiera sido completamente catastrófica, y tuvo una negociación muy brillante, muy ecuánime, muy ajustada, nada radical. Otros como Reagan hubieran negociado de otra manera, que lo tenemos aquí en otra película. Bien, después de Kennedy pasamos también a Nixon, que es el sucesor de Kennedy tras la presidencia del que era vicepresidente de Kennedy. Nixon es un presidente también muy polémico, que tuvo que cesar por el escándalo de Watergate, y es una película de Oliver Stone muy crítica con la presidencia de Nixon. Siguiendo con más presidentes tenemos los Reagans, que hace referencia a Ronald Reagan, y dando otro salto tenemos que pasar a George Bush, que es el antecesor de Obama, George W. Bush. Tenemos al padre George Bush, que fue presidente solo 4 años y perdió la segunda elección. Después tenemos a George W. Bush, que sí que fue presidente durante 2 mandatos. En una elección, la primera, que como antes nos comentaba Dakota, es una singularidad del sistema americano que podríamos destacar en el programa de hoy, dado que las elecciones se acercan. La circunstancia de que los presidentes son elegidos por el voto popular, pero de forma relativa, porque los electores van a un colegio que está representando a cada estado. ¿Qué quiere esto decir? Que esos estados mandan unos representantes y esos votan al presidente. En definitiva, puede ocurrir que una persona, un candidato, saque más votos populares que otro y sin embargo pierda las elecciones. Y es el caso de George W. Bush en esas famosas elecciones del año 2000 que perdió con Al Gore en voto popular, es decir, el representante o candidato de los demócratas, Al Gore, que hubiera sido un presidente genial y la historia de Estados Unidos hubiera sido muy diferente y no hubiéramos tenido invasión de Irak, pues Al Gore ganó en votos populares, pero por escaso margen en el colegio electoral y después de un conflicto grande en Florida, fue George Bush el elegido, porque además otra paradoja del sistema es que Florida, que fue lo que determinó esta elección, manda 29 representantes y los 29 votan en la misma línea, es decir, el voto no es mayoritario dentro del Estado, se vota por estados, los estados mandan una serie de representantes y todo ese grupo vota en la misma dirección.
Después de Bush tenemos su sucesor, el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el más original de todos. Y siguiendo con presidentes, tenemos un libro del propio Obama, que son Sueños sobre mi padre. Su padre era africano, de Kenia, historia muy conocida. Y a continuación tenemos a Hillary Clinton, que quizás sea la próxima presidenta de Estados Unidos, la favorita, que se expresa de forma muy acertada y con una gran brillantez, leyendo su propio libro, Living History. Y brevemente, en cuanto al resto, tenemos 3 óperas americanas recientes: Einstein on the Beach, de Philip Glass, Nixon in China, de John Adams, The Death of Klinghoffer, o La muerte de Klinghoffer, también de John Adams. Una ópera de Bernstein, Leonard Bernstein, Candide, propio Bernstein, dirigiendo una composición judía. Elliot Carter, compositor americano, también de Estados Unidos. John Corigliano, una ópera sobre Cristóbal Colón, de Franchetti, una serie documental larguísima de 50 horas sobre todos los presidentes de Estados Unidos, que tenemos 43, y nos cuentan brevemente la historia de cada uno de ellos. El mejor pintor abstracto americano, Mark Rothko, Historia de América, las 500 naciones de Estados Unidos, Cabeza de Vaca, que es el descubridor español de Estados Unidos. Pancho Villa, el único que invadió Estados Unidos, el único ejército invasor en la historia de Estados Unidos fue Pancho Villa. La masacre de los Cheyennes en la película Soldado Azul, una película de Leonardo DiCaprio sobre Hoover, el famoso representante del FBI americano. La Dama de Oro, sobre el abogado y nieto del famosísimo y maravilloso Arnold Schoenberg, compositor judío. Su nieto es un abogado que da lugar a esta película sobre reclamación de tesoros artísticos nazis por parte de los sucesores judíos. Y este es el despliegue que hemos preparado. También tenemos un poco de películas, por supuesto: 2001, Odisea en el espacio, de Kubrick, las películas de Hitchcock y una caja de Woody Allen. Un gran despliegue. Pedro, te quiero preguntar, ¿el resultado de las próximas elecciones de Estados Unidos puede afectar a Europa, puede afectar a España, por ejemplo, en las relaciones que tenemos con ellos? Sí, el resultado sí que puede afectar a España. Lo que ocurre es que los 2 candidatos favoritos no tienen una inclinación tan anti-europea como la ha tenido Barack Obama. Barack Obama es un presidente que ha privilegiado muchísimo las relaciones con los países asiáticos, quizás por su propia ascendencia, aunque sea africana, el hecho de que se educó en Indonesia, el hecho de que luego se educó en Hawái. No ha sido un presidente nada orientado a Europa. Él considera que el centro del mundo ya no está en Europa. No ha sido tampoco un presidente anti-europeo, y en cualquier caso ha sido un presidente excelente. El resultado en cualquier forma es muy incierto, no se sabe tampoco quién puede ganar, porque estas cosas en un año varían mucho. ¿Cuándo se sabrá el resultado? El resultado se sabe en noviembre y el presidente entra en enero. Tenemos que esperar todavía un año a conocer los resultados, pero es que ni siquiera conocemos los candidatos aún, porque en el Partido Republicano hay una guerra abierta muy grande y no está claro quién va a ganar. Barack Obama, cuando ganó la primera vez, era un candidato imprevisto. No se podía de ninguna manera predecir que alguien fuera a sacar más votos que Hillary Clinton en aquellas primarias demócratas. El sistema es maravilloso en cualquier caso como está organizado. Lo hacen de una forma muy democrática y trabajando muchísimo. Es impresionante lo que trabajan los candidatos a presidente en Estados Unidos. Esa sí que es una democracia seria, bien organizada y muy modelo debería ser para todos. Modelo a seguir. Bueno, muchas gracias, Pedro. Ya se nos ha acabado el tiempo, como siempre. Podíamos seguir hablando, pero hasta aquí hemos Gracias llegado. a ti, gracias a Información TV. La semana que viene cambiamos completamente de ámbito. Nos vamos a ir a Corea y haremos un programa sobre Corea del Sur y otro programa sobre las 2 Coreas, es decir, Corea del Sur y Corea del Norte. Muy bien, pues ya lo han oído. Tendremos que esperar a ver quién es finalmente el presidente de Estados Unidos y nos vemos la semana que viene con los temas que ha dicho Pedro. Buenas noches.